Buenas tardes a todos, gracias por acercarse al Meridiano, gracias también a los que están conectados de manera virtual. Hoy vamos a continuar con el ciclo de seminarios que organiza la FACU en conjunto con el CIGEOF, y en esta oportunidad nos visita María Laura Gómez Lacal. Bueno, Laura se recibió de Geofísica en el año 2012 y luego en esta misma casa de estudios obtuvo su título de doctora. Además realizó 2 postdoc, uno de ellos en el GFZ en Alemania. Es docente de la facultad desde hace ya varios años y actualmente es la JTP de la materia Mecánica del Continuo. Es investigadora asistente de CONICET y su tema de trabajo es la caracterización del campo térmico litosférico mediante la combinación de modelado directo e inverso, y su director es el doctor Fabio Siserman. Bueno, el título de su charla de hoy es Descifrando la litósfera mediante el modelado gravimétrico y térmico tridimensional. Suerte, Laura. Gracias, Martín. Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias a todos y todas que vinieron. Bueno, les voy a contar, como dijo Martín, este es el título de la charla. La idea es contarles un poco lo que estoy haciendo y que vengo haciendo hace muchos años ya. Como bien dijo en la presentación, hace varios años que trabajo con este flujo de trabajo, digamos, arrancando por el doctorado, con la dirección de Claudia Tocho, siguiendo allá en Alemania en el postdoc y ahora de regreso acá en la facultad. Y importante, ahora empecé a trabajar con tesistas, así que también les voy a mostrar un poco un trabajo que no es solo mío, sino con colaboración con mucha gente. Así que bueno, la idea de la charla es que esté estructurada en 3 partes. Primero les voy a contar la motivación de estos trabajos, la motivación de trabajar a esta escala grande y con modelado térmico y gravimétrico. Después les voy a contar el flujo de trabajo que vengo siguiendo, y después ejemplos de cada una de esas partes del flujo de trabajo que estuve haciendo yo, que estuvieron haciendo los tesistas. Bueno, arrancando por la motivación, nosotros estudiamos la litósfera, ¿sí? La litósfera como capa, como unidad grande, digamos, es el lugar donde se producen procesos como de riesgo geológico o donde se obtienen los recursos naturales. Sabemos que la mayoría de estas cosas se dan en los primeros kilómetros de la litósfera, pero muchos de ellos tienen relación con procesos que ocurren más profundo, o algunos son realmente de escala grande. La idea entonces es caracterizar la litósfera, o sea, obtener la distribución de propiedades físicas. Como sabemos que no podemos medir todo, estaría buenísimo medir las propiedades físicas, lo que nos basamos en los datos que tenemos. Tenemos datos de distintos tipos, pero están distribuidos, son escasos y están distribuidos de distintas maneras en el globo, ¿no? Hay algunas zonas que tienen mayor cantidad de datos, otras que tienen menor cantidad de datos, o algunos que tienen más de una cosa que de otra también, ¿no? Entonces, como no tenemos esta distribución, no la podemos obtener ni medir, lo que hacemos es modelar. En nuestro caso hacemos modelado gravimétrico y térmico, hacemos integrado, hacemos modelado directo, no solo simulamos lo que observamos, sino también ajustamos matemáticamente los residuos de estos modelos para obtener la mejor distribución que ajuste a los datos, ¿no? Y obtenemos así distribuciones en 3 dimensiones de temperatura y densidad. Esto nos ayuda a caracterizar mejor la litósfera y a tomar mejores decisiones o aportar las decisiones con respecto al riesgo y a nuestros recursos. Pero principalmente, en nuestro caso, aporta a problemas de origen geodinámico o tectónico por la distribución espacial del estudio. Una cosa interesante es que este tipo de flujo de trabajo puede realizarse en zonas donde hay, siempre necesitamos datos, pero en zonas donde hay más datos, o también en zonas donde hay menos datos, o más de alguno que de otro. ¿Por qué el modelado gravimétrico? Bueno, sabemos que la gravedad puede ver o puede medir toda la distribución de masas, ¿sí? Entonces, esto nos permite hacer un estudio profundo y también extenso lateralmente. Además, una cosa importante es que a la escala en la que estamos trabajando, escala litosférica, donde vemos las principales discontinuidades litosféricas,
Es ideal, como siempre, obtener datos medidos en la zona, pero en el caso que no haya, también tenemos modelos geopotenciales que nos dan datos de gravedad en cualquier punto de la Tierra. Todo esto, por la escala, nos ayuda muchas veces a hacer interpretaciones geodinámicas. Y como también por la escala, podemos obtener estas relaciones sombero-profundas, o sea, poder relacionar cosas que pasan profundas con cosas que observamos en la superficie. También estos estudios, como dije recién, aportan mejor recursos y el riesgo geológico. Y una cosa interesante es que sirve de input para los modelos de temperatura o modelos geológicos. O sea, que nos sirve de input para obtener otras propiedades, como la temperatura o la distribución de propiedades mecánicas. Y esto, a su vez, sirve, obviamente, tener una distribución de otras propiedades físicas, sirve para el resto de los propósitos, de los objetivos que nos planteamos. Y la temperatura, bueno, la temperatura va por el mismo lado, ¿no? Pero la temperatura sirve de input para o sea, es un loop, digamos, ¿no? La temperatura sirve para obtener la densidad y la densidad para la temperatura. Y también nos sirve como input, o sea, es necesaria para conocer la distribución de propiedades mecánicas del subsuelo. Eso limita, digamos, dónde pueden ocurrir terremotos, dónde puede haber vulcanismo, y también el lugar o la delimitación donde podemos encontrar recursos naturales. Bueno, ¿cuál es el flujo de trabajo que seguimos en general? Arrancamos siempre por lo que llamamos modelado estructural. En modelado estructural lo que hacemos es obtener datos de la zona de estudio e incluirlos todos dentro de un mismo modelo para obtener geometrías y letologías. En detalle, lo que hacemos es, en una zona de estudio, recopilar los datos que haya geofísicos y geológicos, como por ejemplo datos de campo, tomografía sísmica, funciones receptor, datos de pozo, perfiles sísmicos, mapas geológicos. Todo lo que obtengamos, en general lo ponemos en algún tipo de visualizador. Bueno, en Alemania usábamos el Petrel, pero ahora usamos otros libres. Ponemos todo junto y lo que hacemos es integrarlo en un modelo estructural. El proceso de integrado implica digitalización, muchas veces interpretación sísmica, otras veces conversiones de un parámetro a otro, interpolaciones, ¿no? Y lo que obtenemos con esto son geometrías, ¿sí?, de las unidades principales, o sea, profundidades, espesores, y la caracterización litológica de cada una de estas unidades. Obviamente, como no hay datos distribuidos homogéneamente, vamos a tener gaps en las observaciones, y también incertezas, más certeza en algunos sitios y menos en otros. Entonces, lo que queremos hacer es llenar estos espacios y resolver esas incertezas. Y para eso utilizamos el modelado gravimétrico, que es el segundo paso de este flujo de trabajo. En el modelado gravimétrico utilizamos como input, como modelo inicial, digamos, el modelo estructural que armamos mediante la recopilación de datos. Y además tenemos que agregarle datos de gravedad observada. Esto entra dentro de programas de modelado. En general usamos el programa IGMAS, que es un programa interactivo de modelado gravimétrico y magnético. En general es un programa de modelado directo, pero también tiene algún módulo de inversión de algunos parámetros. Y muchas veces hacemos alguna inversión con algún otro paquete. Por ejemplo, acá tengo el loguito de Fatiando a Terra, pero hay otros también actualmente que estamos investigando. Esto lo hacemos para obtener la distribución de densidades. Entonces, para ser un poco más detallada, tenemos nuestra estructura obtenida en modelo estructural, con sus geometrías iniciales. Como tenemos la caracterización litológica, podemos asociarle a cada una de ellas densidades iniciales. Y a partir de la gravedad medida, todo esto es lo que entra dentro de los programas de modelado. Y lo que hacemos es ajustar la gravedad medida. Acá tenemos un mapa, por ejemplo, un ejemplo de gravedad medida, un ejemplo de la gravedad calculada que calcula el programa, en este caso el IGMAS, ¿sí?, el programa de modelado directo. Lo que hacemos es compararlos y hacerlos parecidos, ¿no? Y este es el residuo, la resta de los dos, y lo que queremos es que esto sea más parecido a cero.
Lo que hacemos en el modelo directo es modificar interactivamente algún parámetro libre de estos que teníamos, de los que teníamos alguna falta de información o alguna incerteza. Podemos modelar alguna de estas superficies, por ejemplo, en el ejemplo este, o variar alguna de las densidades para ajustar estas curvas. Lo que solemos hacer, una vez que tenemos algún residuo calculado, es ajustar cuantitativamente, mediante el modelo inverso, alguno de estos parámetros libres para obtener el que mejor corrija los residuos de gravedad. Como les decía recién, muchas veces hemos utilizado este software, pero ahora hay otros nuevos y estamos estudiándolos un poco. Bueno, todo esto, este era el segundo paso, todo esto nos sirve de input, o sea, lo que vamos a tener entonces, una vez que hacemos el modelo gravimétrico, son distribución de densidades, ¿sí? Y además tenemos refinado este modelo estructural, o sea, mejor definido la estructura, la geometría, y además mejor definidas las litologías a partir de las densidades. Entonces estos modelos son los que entran de input al modelado térmico. A esto tenemos que agregar condiciones de borde y datos de temperatura para correlacionar. Y mediante el modelado, entonces, obtenemos la distribución de temperaturas. Usamos el software Golem, desarrollado en GFZ, que es un software que resuelve el modelo, resuelve con elementos finitos la ecuación de propagación de calor. Bueno, en un poquito más de detalle, el modelado térmico directo, como nosotros trabajamos a escala litosférica y el principal transporte de calor en la litosfera es la conducción, entonces lo que hacemos es modelar conducción. En el caso estacionario, tenemos esta ecuación, es una ecuación sencilla, ¿no? Donde está la temperatura, y tenemos parámetros térmicos. Acá la conductividad y la producción de calor radiogénico. Lo que tenemos que hacer entonces con nuestro volumen del modelo inicial es parametrizar el volumen, ¿no? Ponerle a cada una de las unidades sus parámetros, su conductividad y producción de calor radiogénico, y además agregarle condiciones de borde. Esto es lo que entra en el programa Golem. En el caso de que tengamos una variación en el tiempo, un modelo transient, se le agregan parámetros, ¿sí? La densidad del calor específico, y además tenemos que imponer condiciones iniciales. Bueno, algunas limitaciones que hemos encontrado, hay varias, ¿no? Pero una limitación principal que hemos encontrado en el modelado térmico directo es justamente esta parametrización de la ecuación, ¿no? O del volumen a modelar. Nosotros tenemos un modelo inicial, ese modelo inicial tiene asociado litología, densidades, pero a cada una de ellas le corresponde, según la bibliografía, un rango amplio de conductividades, de producción de calor radiogénico, ¿sí? Y ni hablar también de las condiciones de borde, que sobre todo la condición de borde inferior es difícil de determinar, ¿no? Por ahí si estamos modelando desde la superficie, la condición de borde superior es más fácilmente medible, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, mediante un modelo simple de 4 capas, variamos 4 capas que tienen su significado, segmentos, corteza superior, corteza inferior y manto, variamos dentro del rango posible de variación de cada uno de los parámetros y calculamos cuál es la diferencia entre un límite y el otro límite del rango en la distribución de temperaturas. Y acá vemos 3 gráficos, 3 ejemplos de esta variación, donde tenemos la máxima variación al variar este rango de cada una de las propiedades por columna vertical. Y lo que vamos a observar es que, por ejemplo, en este ejemplo, si variamos la conductividad de los sedimentos entre sus extremos, vamos a obtener una diferencia máxima de hasta 120 grados. Parece un montón, ¿no? Si variamos la producción de calor radiogénico en la corteza cristalina, obtenemos una variación máxima de más de 220 grados. Y en el caso de la temperatura, en la discontinuidad litosfera-astenósfera, en nuestro caso, si variamos su valor, tenemos más de 260 grados de diferencia máxima. Lo cual es un montón. Entonces realmente importa qué parámetro le ponemos a esa unidad, ¿no? Nos van a dar cosas muy distintas. Entonces, lo que estamos haciendo ahora con Fabio y con una investigadora de Alemania es trabajar en la metodología de inversión conjunta
de temperaturas y de estimaciones indirectas de temperatura. Ahora voy a especificar un poquito qué es eso. Y estamos probando dos aproximaciones de dos modelados distintos, inversos, el determinista y el probabilístico, y lo que hacemos es estimar estos parámetros térmicos y las condiciones de contorno para obtener la estructura térmica litosférica que mejor ajusta toda la información junta. Cuando hablo de temperaturas y estimaciones indirectas de temperatura, lo que estoy diciendo, las estimaciones les suelo poner proxies, ¿sí? Lo que estamos diciendo es las temperaturas, los datos de temperatura son datos medidos, ¿no? En la superficie, en pozos o estimaciones de flujo térmico. Estos datos son precisos porque son medidos, pero están solo en la superficie teniendo en cuenta la escala del modelado que solemos hacer, ¿no? Estamos hablando de los pozos hasta 6, 7 kilómetros a lo sumo, y yo tengo un modelo de 200, 300 kilómetros. Entonces es realmente muy en la superficie y además hay valores o mediciones muy espaciadas también. Entonces, como contrapartida, o sea, es muy preciso, pero como contrapartida están muy mal distribuidos áreamente. En cambio, cuando hablo de proxies de temperatura o de estimaciones de temperatura, estoy hablando de otras variables físicas que me dan indicaciones sobre la temperatura. Por ejemplo, velocidades de ondas sísmicas, principalmente de onda S en el manto, que podemos convertir a temperaturas, que nos dan valores estimados de temperatura, o cenolitos, a los cuales los geólogos suelen calcular la presión y temperatura estable, digamos, y nos dan valores puntuales de presión y temperatura, o modelado de enfriamiento de semiespacio, o el cálculo del isotoma de Curie. Estos son estimaciones indirectas, que tienen mucha menor precisión, pero que están mucho mejor distribuidas espacialmente. Entonces la idea es combinar todo para poder hacer la inversión. En cuanto a los métodos de inversión, como comenté, probamos el determinista y el probabilístico. En el determinista usamos la librería de Python SciPy, que lo que hace es resolver mínimos cuadrados, ¿no? Con una condición particular que pusimos, y en el caso probabilístico utilizamos la librería de Python SpotPy, que implementa DREAM, el algoritmo Monte Carlo Markov Chain de Brute. Bueno, entonces, en resumen, del flujo térmico, lo que hacemos es, en una zona en particular, con una problemática en particular, recopilar todos los datos que podemos, geológicos y geofísicos. Esto nos restringe nuestro flujo de trabajo, modelo estructural, radiométrico y térmico, y esto nos define la configuración física de nuestro modelo. Este modelo intenta, por un lado, explicar las observaciones y por el otro, proveer nuevas predicciones. Yendo entonces a los ejemplos, la idea es contarles algunos ejemplos de trabajos que hemos hecho o estamos haciendo de cada uno de los pasos de este flujo de trabajo. Entonces, arrancando por el primero, que dijimos es buscar datos de restricción para un modelo estructural, les voy a contar la parte más aburrida, que es la parte interpolar, de juntar las cosas, de correlacionarlas, sino les voy a contar dos trabajos en los cuales hicimos conversiones para obtener datos de temperatura en este caso. Por un lado, arrancando con el trabajo que hizo Camila Gómez en su tesis de grado. Ella se recibió en marzo del 2016 y yo la dirigí. Ella trabajó en temperaturas en el manto del Macizeno Patagónico. Lo que hizo fue convertir, a partir de tomografías sísmicas de distintas fuentes, y utilizando también como restricción datos de cenolitos del manto, utilizando este software, B2RO T-Gibbs, para obtener distribuciones de temperatura. Bueno, trabajé en el Macizeno Patagónico, el lugar donde trabajamos en mi tesis doctoral con mis directores, y para situarlos un poco, el macizo queda acá, el Macizeno Patagónico es una meseta, está elevada, y lo que los geólogos dudan es cuál fue su origen y cuál es la razón de que esté elevado actualmente, sin deformación. Supuestamente se levantó rápidamente y sin una deformación apreciable. Hay
distintos trabajos que hablan de una anomalía térmica en el manto que puede haber generado este levantamiento. Por eso la importancia de la distribución de temperaturas en el manto. Les cuento los resultados principales de la tesis de Camila. Acá hay 3 cortes de temperaturas en el manto. Tenemos un corte de 50 kilómetros donde se ve una variación de oeste a este en la cual decrece la temperatura. Esto puede tener relación, si vemos, no sé si se ve bien, pero acá arriba tenemos temperaturas más elevadas, cerca de las zonas más altas de los Andes, o sea que puede tener que ver con justamente con la orogenia en este borde oeste. Pero si vamos más profundo, si acá tenemos un corte de 200 kilómetros de profundidad, la distribución cambia totalmente y tenemos valores de temperatura elevados por debajo del macizo específicamente. Esto lo podemos ver en un corte en profundidad. Acá tenemos la zona del macizo patagónico y vemos este comportamiento que vemos acá arriba, en la parte más somera, ¿sí? El decrecimiento hacia el este de las temperaturas. Y lo que vemos es que debajo del macizo hay una zona de mayor temperatura a profundidades entre los 120 y los 250 kilómetros más o menos. Bueno, esto lo relacionamos con algunos trabajos que hicimos en el marco del doctorado y después también, ¿no? Donde hicimos este es un paper desde el 21, se lo he publicado, en donde hicimos un modelado transient de temperatura. Lo que hicimos fue seguir estas hipótesis de calentamiento en el manto, que proponen distintos tiempos de calentamiento y hacer variar este calentamiento, ¿sí? Como condición inicial, y después apagar ese calentamiento y ver cómo varía la temperatura en el macizo comparada con los alrededores. Esta es la variación en el tiempo de un punto en el manto del macizo, donde vemos que se calentó y llegó hasta un pico y después está enfriándose. Y esta línea verde es el tiempo presente, donde vemos que todavía no llegó a su temperatura de estabilidad, o sea que estaría todavía en proceso de enfriamiento, lo que se condice con una anomalía de este estilo que todavía no se propagó hasta la superficie. Bueno, cambiando de lugar geográfico, pero no de técnica, ¿sí? Utilizando esta técnica de convertir tomografías sísmicas a temperaturas, les voy a mostrar algunos avances del trabajo de Pedro Granowski en su tesis doctoral, que estamos dirigiendo con Andrea Richter. Él trabaja en esta zona, que está acá en el rectángulo naranja. En esta zona lo que podemos ver es varios efectos en superficie. Uno importante es un levantamiento cortical anómalo, ¿sí? Anómalamente alto, digamos, que pareciera estar relacionado con un ajuste glaciostático de la zona. Y esto pareciera deberse a la presencia de una ventana astenosférica. Esta ventana astenosférica viene de la subducción de la dorsal entre la placa de Nazca y la placa antártica por debajo de la placa sudamericana. Esto lo que hace es que haya una discontinuidad de la subducción normal. ¿Sí? Tenemos placa subductada normal acá, también por debajo de la placa antártica, pero acá tenemos una apertura, ¿sí? Que genera un flujo, aparte está subducción de la dorsal, o sea que genera un flujo anómalo térmico por debajo de la litósfera. Entonces, por eso es interesante obtener una distribución de temperaturas en el manto. Bueno, algunos resultados de un trabajo que está en revisión actualmente son alguna distribución de temperatura, 2 cuartos en profundidad en este caso, donde se ve muy bien la dorsal y también su continuación por debajo de la placa sudamericana, y algunas zonas también de anomalías frías relacionadas espacialmente con la placa antártica y alguna por acá por debajo de Paliadique. Lo que hizo Pedro acá fue hacer unas geotermas en distintos puntos de su zona de estudio y ver cómo algunas, por ejemplo esta es la que corresponde al punto triple chileno, cerca del punto triple,
Entonces vemos cómo es más caliente que, por ejemplo, la zona más fría acá de Coyhaique, y cómo es su comportamiento en profundidad. Él la está relacionando con datos con isotermas de la bibliografía o de otras zonas de estudio. Bueno, el segundo paso que les conté era el modelado gravimétrico, así que voy a contar algunos ejemplos de modelado gravimétrico. Primero, les voy a contar el trabajo de Lucía Pérez de Mendiola, de su tesis de grado. Lucía se recibió antes de las vacaciones. También la dirigimos con Andreas. La zona de estudio es muy parecida, es un poco más reducida, está justo centrada por arriba de los campos de hielos patagónicos, que son estos que se ven acá en blanco. En este caso, y es más reducida porque también está siguiendo está toda adentro de un relevamiento, de una tomografía regional, de esta autora, que está justo en esta zona. Entonces, la idea es modelar, fue modelar acá en esta zona un poco más restringida. Lo que hizo ella fue hacer modelado gravimétrico y estructural. De este trabajo de tomografías sacó el basamento, el mojo y las velocidades, la distribución de velocidades en la corteza y en el manto, y de otros autores la topografía, el profesor Dielos, y utilizó las perturbaciones de gravedad de este modelo, XGM 2019. Y todo esto lo hizo utilizando el software IGMA. Algunos resultados principales, acá tenemos en este mapa, en el A, las perturbaciones medidas de gravedad. Estas son las calculadas mediante su modelo final. Y en los residuos. Durante el proceso de modelado ya disminuyó un montón los residuos en amplitud, pero también en longitud de onda. Lo que tuvo que hacer para eso fue hacer varios cambios en su modelo inicial. Uno principal, relacionado con la problemática, fue dividir el manto en 3 partes. El manto son son los cuerpos naranjitas, rojos, por ahí. Un cuerpo está relacionado especialmente con la zona de la subducción de Nazca, otro con la zona de subducción de Antártica, de la placa antártica, y el que está en el medio es la zona de la ventana astenosférica, que con cada una de ellas tiene distintas densidades, ¿no? Otra inclusión importante, las principales cuento, fue una distribución de densidades en la corteza cristalina, que hizo ajustar los residuos. Bueno, otro ejemplo de modelado, un modelo que realicé en conjunto con la gente del GFZ y con investigadores de la Universidad de Oslo, de Noruega. Fue un modelo gravimétrico y estructural en esta zona que vemos acá, que incluye parte de Groenlandia, parte de Noruega y el océano en el medio, y también incluye Islandia. Esta zona tiene un océano que es nuevo a escala geológica, ¿no? Tiene la edad máxima son 55 millones de años. Es una zona donde está la probable, digo probable porque está discutida, pluma de Islandia. Es una zona que tiene muchos datos. Todas acá las liñitas rojas son perfiles sísmicos. También tenemos un montón de datos geológicos, está muy bien estudiada. Entonces, la pregunta era si podía observarse la pluma del manto en la configuración de la corteza del manto actual, que es lo que estamos estudiando en el modelado. ¿Y cuál había sido, si podíamos soportar, al rol de la pluma del manto en la apertura del Atlántico? Bueno, como resultados principales, tenemos acá en un mapa de la densidad cortical promedio, en donde se pueden observar características como características principales. Esta densidad elevada, o sea, tenemos los colores claritos son densidades bajas y las oscuros densidades altas. Acá tenemos una zona que tiene densidades muy, muy altas. Esta coincide con la zona de Islandia, si lo ven acá, y estas dos líneas que vemos acá son el camino que siguió la pluma, determinado por dos autores distintos. Están justo por encima de esta zona de densidad elevada. Entonces lo que suponemos es que esta densidad elevada fue producto de los productos, para la redundancia, de la pluma, que fueron cristalizados y enfriados y ahora tienen una densidad alta.
Por otro lado, hay una diferencia, si ustedes observan, esta línea que está por acá, que se ve punteada, es la discontinuidad corteza-oceánica, corteza-continental. O sea que todo lo que está de este lado tuvo que estar en algún momento de esos márgenes conjugados pegado a lo que está de este lado. Por acá por debajo, donde está cerca de la pluma de Islandia y donde la apertura es una apertura ortogonal normal, los márgenes no son muy distintos en densidad, pero acá arriba, un poco más lejos o bastante más lejos de la pluma, y en zona de apertura de corte, digamos, tenemos densidades muy distintas. Esto nos da la indicación de que probablemente se ha roto o se ha abierto en zonas de discontinuidad preexistente, ¿no? Por otro lado, tenemos en esta imagen la variación de densidad, de distribución de densidad en el manto, en algunos cortes. Y este cuerpo rojo, por dentro de ese cuerpo, están las menores densidades de todo el volumen, o sea, el percentil 1 de las menores densidades. Y justo están por debajo de Islandia y de su dorsal, que es la dorsal que está al norte, justo al norte. Entonces, esto lo relacionamos con la ubicación actual de la pluma de Islandia y su relación con la dorsal que está justo al norte. Bueno, pasando al modelado térmico, último paso de nuestro proceso, donde utilizamos todo este modelado para resolver la cuestión de conducción del calor. El primer ejemplo que les voy a mostrar es el trabajo que está haciendo actualmente Gonzalo Góñez en su tesis de grado, que estamos dirigiendo con Fabio. Él lo que está haciendo es modelado térmico directo en el offshore de Noruega. Acá tenemos Noruega, su zona de estudio en amarillo. Esta es una parte, un pedacito del modelo que les mostré recién, ¿sí? Que está justo en esta zona, que es una zona que tiene muchos recursos naturales, está muy estudiada y tiene estudios previos. Entonces, utilizando el modelo previo y las temperaturas de pozos, que hay varias, lo que está haciendo Gonzalo es encontrar distribuciones de temperatura mediante modelado. En este caso lo que está haciendo es un análisis de sensibilidad. Acá mostré algunas figuras donde tenemos, por ejemplo, cortes a 16 kilómetros de profundidad de varios modelos que hizo variando parámetros, variando la discontinuidad, la condición de borde inferior y las propiedades térmicas, donde vemos que tienen la distribución térmica en patrones parecida, pero tienen valores distintos absolutos, y lo que está haciendo actualmente es correlacionarla con datos de pozo y ver cuál es la que mejor. Por otro lado, como les contaba antes, con justamente esta problemática del ajuste de los parámetros térmicos a los datos, lo que estamos haciendo es un modelado sintético. En este caso, utilizando datos sintéticos, estamos probando, testeando la herramienta de inversión. Para esto también utilizamos el modelo del Atlántico Norte y utilizamos una zona que está en la plataforma del noreste de Groenlandia. Acá se ve esta zona, la elegí porque es una zona que no tiene mucha complejidad geométrica y que pude reducir a solo cuatro unidades para testear la herramienta, pero en alguna zona que sea un modelo de una zona real. Lo que hice fue poblar este modelo con propiedades, parámetros térmicos a los que llamé reales, ¿no? Que son como aproximadamente la media del rango. Le puse condiciones de borde, superior e inferior, y calculé con el golem lo que es la distribución de temperaturas que llamamos real, ¿no? De acá saqué extraje datos de pozos, distribuidos en 6 pozos con 30 datos, y por otro lado hice una simulación de lo que serían las estimaciones de temperatura, mejor dicho, no datos, estimaciones de temperatura convertidos desde tomografías. A cada uno de estos les introduje un error distinto. Son mucho más precisos los datos de pozo que obtendríamos que los datos de estimaciones. Y algunos resultados les muestro con respecto a la inversión
determinista tenemos a la izquierda los resultados utilizando solo datos sintéticos y a la derecha datos más aproximaciones. Lo que estamos viendo acá son las variaciones del parámetro adentro de la inversión y las líneas punteadas en cada color correspondiente son el valor real. Entonces lo que estamos esperando es que este parámetro vaya variando hasta que converja al valor real, ¿no? Acá vemos que, por ejemplo, en el primer gráfico, la temperatura de la condición de borde inferior, en este caso la discontinuidad litósfera-astenósfera, tiene mucho error, los otros un poco menos, pero igual ninguno, o casi ninguno, convergen a los datos reales. En cambio, cuando incorporamos los datos de estimaciones, a pesar del error mayor, obtenemos una convergencia mucho mejor, mejor dicho. Esto traducido a las distribuciones de temperatura, lo que también nos da un mejor ajuste, obviamente, con los datos también de estimaciones, con las informaciones de estimaciones de temperatura. Acá tenemos nuevamente la máxima discrepancia de temperatura por columna vertical del modelo entre el modelo que obtendríamos con los datos invertidos y el modelo sintético, el que llamamos real. Y en el caso de los datos solo de pozo, los datos sintéticos de pozo, tenemos una diferencia de hasta 100 grados. En cambio, cuando le agregamos los datos sintéticos de estimaciones de temperatura, la diferencia máxima es un poquito mayor de los 10 grados, o sea que mejora muchísimo. Bueno, no se asusten, ya paso a contar qué es esto. Con respecto a la inversión probabilística, los resultados tenemos de la línea roja para la izquierda solamente la inversión con datos y de la línea roja para la derecha los datos y la inversión con datos y estimaciones. Lo que estamos viendo acá son las funciones de densidad de probabilidad para cada uno de los parámetros. Acá estos primeros dos son de la primera unidad, estos segundos dos son de la segunda unidad, o sea, conductividad, producción de calor radiogénico de los sedimentos, conductividad, producción de calor radiogénico de la corteza superior, lo mismo corteza inferior, manto litosférico y la temperatura en la condición de borde inferior. O sea que este es comparable con con este, ¿no? Para cada uno. Lo que estamos esperando, entonces, es que la probabilidad de que un parámetro, sea, o sea, que la función sea más parecida a una gaussiana, ¿no? Como es estos casos. Y vemos la diferencia entre utilizar solo datos y utilizar datos más estimaciones, ¿no? Cómo mejora estas distribuciones. Con esta inversión tenemos más datos justamente por esto. Por ejemplo, hay algunos parámetros que nos dan feo de todos modos, digamos, pero la mayoría mejoran. La contrapartida de esto es que el tiempo de cómputo es muchísimo mayor. Acá tenemos 13 días, 11 dice acá, comparado con la inversión determinista que estuvo 3 horas más o menos, a lo sumo, digamos. Bueno, último ejemplo. Quería contar un poco lo que está haciendo, lo que empezó a hacer hace unos meses Camila Gómez en su tesis doctoral. Estamos dirigiendo con Fabio. Va a trabajar en el margen continental argentino y la idea es que haga modelado de temperatura directo e inverso. Va a trabajar sobre los modelos que hizo en su tesis de grado Julia Midlin, que la dirigí con gente de IPF. Y la idea, Julia hizo un modelo 3D en esta zona celeste y varios perfiles por acá, por debajo, incluidos todos dentro de este rectángulo rojo. Entonces la idea es que ella haga este modelado utilizando la estructura de esos modelos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lau, por la charla. ¿Cuánto trabajo? Ahora es el momento para las preguntas o comentarios. Si alguno quiere hacer alguna, le acerco el micrófono, así nos escuchan los virtuales.
Era cierto que hace. Muy bueno. Muy interesante. Tengo una pregunta que quizás la respondiste, yo no presté la suficiente atención simplemente. Lo que estás preparando ahora, esto de simular los datos de ahí de la zona de Colombia, pues invertirlos y demás. Eso es con el fin de eventualmente como refinar el paper del 2023. O sea, no llegué a escuchar si en el del 2023 solo llegaron a ser gravimétrico y sí. no térmico. Sí, hicimos solo modelado gravimétrico. La idea es poder hacer un modelado térmico, pero igual la resolución del problema inverso para el modelo térmico, estamos trabajando con la metodología para poder aplicarlo en cualquier lado, ¿no? La idea es poder, en cualquier lado donde haya zonas, como por eso Cami también, la idea es que lo use, ¿no? En cualquier lado donde haya datos de temperatura o datos de temperatura, datos de flujo térmico, datos duros, digamos, y donde no haya también, digamos, donde haya otras cosas que nos indiquen temperatura, como un modelo de tomografía, o xenolitos, o datos magnéticos para obtener el sistema de Curie. Poder poner todo eso junto, obviamente, con su error correspondiente para obtener una distribución de temperatura que afecta a todo a la vez, no solo a los datos de temperatura, que como les comentaba, como tenemos un modelo muy grande, no está muy mal distribuido. Los datos de temperatura son pocos, están solo en la superficie. Entonces, la idea es poder utilizarlo en cualquier lado. Yo agarré ese modelo, un pedacito de ese modelo para armar un modelo sintético que tenga algo de relación con la realidad, ¿no? Que sea de la escala correspondiente, con unidades determinadas por datos, y, para poder evaluar cómo funcionaba, sobre todo el tema de las estimaciones de temperatura. Pero bueno, la idea es poder usarlo en cualquier lado. En algún momento me gustaría utilizarlo para el resto del modelo, pero o para zonas donde haya datos, principalmente, porque en esa zona no hay muchos datos ahí en la plataforma de Groenlandia. Pero en donde está trabajando vamos así. Yes. La charla y con el tema que surgieron un montón de... La primera es sobre que sería el modelado térmico, ¿no? En la superficie que pones el flujo térmico de calor. En la superficie en general ponemos temperaturas, pero son temperaturas que están más controladas, ¿no? Si tenemos una zona continental, puede ser la temperatura media o la variación de temperaturas medias de acuerdo al espacio. O meteorológicas, en el caso de ser la superficie, o mediciones, en el caso de ser la batimetría, ¿no? Son cosas que se pueden medir más fácil. Generalmente decimos que tiene que ver con el flujo, claro. Por eso hay una controlaridad. Sí, si tenemos mediciones de flujo los podemos incorporar, sí. O podemos usarlos para chequear también, ¿no? Una vez que tenemos el... Y otra cosa que, escuchando tu charla, veía que sería la estructura también determinante, ¿no? Porque ese parámetro más que fijarte. Sí, bueno, por eso... Ya bastante en la sismología. En la sismología o en el trabajo previo, en realidad. Por eso, por ahora, lo que estamos haciendo es trabajar sobre modelos estructurales y gravimétricos, o sea, que ya hayan pasado por cuando tenés la placa que soporta, siempre decimos que hay la más fría que el resto. Sí. Entonces ahí porque la placa también tenía tiempo. Y las tomografías deberían ver, sí. Y por ahora estamos usando. Se veía de temperatura, ¿no? Se ven en zonas más frías, ¿no? Por ahí podemos determinarla con detalle, ¿no? Sí. Pero sí, hay zonas frías correlacionadas con la subducción. Sí. Gracias. De nada. También felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Está buenísimo todo lo que están haciendo. Yo, obviamente, no soy especialista en los temas. Para nada.
siga volviendo a la representación, sí que tengo una pregunta de la última parte. Espero poder contestarla. Estamos recién arrancando con esto. No, es que mostraste la inversión de 30 Sí. la probabilística de los parámetros que las instituciones claramente no funcionaron. Sí. Ujú. La determinista sí convergieron todos a la solución correcta. Sí, sí, convergieron todos. Bueno, porque tengo un solo resultado, ¿no? Entonces no, justamente Claro, estoy... pero ¿por qué la probabilística no te dio una descripción que te permita determinar ese parámetro? Si saben por qué no funcionó en esos dos. Las instituciones dieron un pico claro, pero que no. Sí, estamos, sí, para que lo muestro, pero sí, acá hay esta sobre todo, nada, Esos dos. bueno, sí. Y en la determinista creo que todos convergían a la solución. Todos convergen, sí, en este caso. No sé bien por qué razón todos convergen, fíjate que acá también convergen. Este es uno de los problemas. Sí. O sea, sí, ¿no? O sea, convergen todos, o hay algunos que no. Sí, sí, hay alguno, tiene alguna variación pequeña, ¿no? Este también. Y justamente esta conductividad es la que da fea. Pero no da muy distinta. Supongo que tiene que ver por ahí con el rango con el rango que estoy tomando y el valor real que le puse. Tendría que probar con algún otro valor. No, lo estamos pensando, digamos. Justo hemos... Esta inversión determinista, no sé qué método es. Sí. Yo te muestro. Estamos usando una librería de Python que se llama SciPy. La función de list squares, mínimos cuadrados. Usamos este algoritmo, Trust Region Reflective. Y la función de costo es L1. En este caso, una mezcla entre L1 y L2, digamos, que funciona con un parámetro. Así que. Bueno, sí. No conozco, no sé qué hará ese método del otro, si el Monte Carlo lo conozco. Claro, No sé qué se basa. No usa gradientes. Usa gradientes, o sea, lo que resuelve es mínimos cuadrados. Sí. Pero, y yo saqué esto de otra de las autoras estamos escribiendo el trabajo ahora, como ajustando y escribiendo, con Fabio y con una chica que se llama Denise Degen, que trabaja en Potsdam, en GPZ. Ella utilizó esto mismo, así que yo estuve probando los parámetros, digamos, pero tomé su algoritmo, o sea, cómo lo usó ella. Pero bueno, hay algunos trabajos donde utilizó esa inversión. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿No? Espero no haberlos aburrido demasiado porque lo montón. Bueno, le agradecemos otra vez a la